y nos busca, Señor, cuando nos descarriamos, y que nuevamente volvamos, Señor, al camino correcto, a caminar contigo y en ti, Señor, y que podamos también ser instrumentos de salvación para otros, mi Dios. Así como los apóstoles iban por los pueblos llevando personas hacia ti, así como los amigos del paralítico lo llevaron hasta donde tú estabas, así como le llevaban a Jesús a los enfermos, mi Dios, que yo sea un instrumento para llevar a otras personas a ti, mi Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, por tu grande bendición para nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de nuestros oyentes y nuestros familiares, Señor. Lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos al plato fuerte de hoy. Sí, Miércoles 30 de enero del 2019. Parece que fue ayer que se despidió el año, ¿verdad? Ajá, así es. Dice la primera lectura: ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Lectura de la carta a los Hebreos. Está en el capítulo 10, versículos del 11 al 18. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir: así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Y añade: ya no me acordaré de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos al Salmo responsorial. Dice, está tomado del Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos un estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión se extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores consagrados, yo mismo te engendré, como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Amén. Vamos para el Amén. Evangelio. Vamos al Evangelio. Salió el sembrador a sembrar. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron, no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano.
y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de afuera todo se les presenta en parábolas, para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, no donde se siembra la palabra, pero cuando la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escuchar, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconsistentes. Y cuando viene la dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todo lo demás lo invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow. Esto se explica casi Qué por sí palabra. solo, ¿verdad? Ay, mi Señor. Ay, Dios mío, mira, me acordé mucho de Alex porque dice, el que tenga oídos para oír, que Que oiga, ¿verdad? Y me pone a preguntarme, ¿y para qué yo quiero los oídos si no son para oír? Amén. ¿Verdad? El Señor nos pregunta eso, nos dice eso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así que tú que me estás escuchando, tus oídos son para oír. Son para oír la palabra de Dios, son para oír lo que el Señor te quiere decir. Vamos a poner eso en atención, ¿verdad? ¿Para qué quiero mis oídos si no son para escuchar la palabra del Señor, si no son para escuchar sus enseñanzas? Tenemos que estar prestos a escuchar la palabra del Señor. Incluso, como dijimos, ¿verdad?, en días anteriores, que estamos aquí con un mandato. El Señor nos da ese mandato. No tan solo a Carlos y a este servidor, sino a todos, como hermanos que somos de Cristo Jesús. Y tenemos que estar prestos para escuchar, para que esa palabra que nos llega, la sembremos en nuestro corazón. Y como dice Carlos, que cuando salgamos de la iglesia, tengamos esa palabra presente para no caer, para que nos sostenga la palabra del Señor. Tenemos que alimentarnos, como dijimos en un principio, ¿verdad? Alimentar ese espíritu de la palabra del Señor y que caiga en ese terreno fértil. Por eso es que nosotros tenemos que acogerlo, no con ese coraje a veces que, ¿verdad?, nos levantamos y no queremos ir a la iglesia y nos duele todo hasta el pelo. Eso es así. Pero tenemos que, ¿verdad?, no podemos tener un terreno pedregoso, porque así, ¿verdad?, las situaciones que nos presentan la vida, pues son unas pruebas que nosotros tenemos que superar. Y a veces tenemos ese dolor, ese enojo, esa situación que, ¿verdad?, no podemos escuchar porque nos enfocamos más en la situación que estamos viviendo y no nos enfocamos en lo que el Señor quiere que nos enfoquemos. Porque si nosotros, ¿verdad?, seguimos al Señor, pues mira, la solución a nuestro problema viene por añadidura. El Señor tiene el control, pero tienes que preparar tu terreno, tienes que preparar. Amén. Para que cuando el sembrador venga a sembrar, tengamos
ese terreno fértil para recibir esa palabra, para internalizarla, para meditarla y poderlo aplicarlo a nuestro diario vivir. Y el Señor aquí nos dice que el que tenga oído, ¿verdad? Que oiga. Y así, ¿verdad? Usted y nosotros, porque eso es para todos, no es para usted nada más, es para nosotros también. Tenemos que estar prestos. El Señor aquí nos recalca y nos dice nuevamente, y en estos días, ¿verdad? Hemos repasado eso, que nosotros tenemos que estar prestos a seguir, a pedir al Señor que nos continúe bendiciendo, que nos continúe, ¿verdad? Haciendo su santa voluntad. Y como decíamos el martes 29, que había un salmo responsorial que lo estoy repitiendo varias veces, que dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero no podemos hacer tu voluntad si estamos enemistados, si estamos con heridas, si estamos sin la presencia del Señor. Tenemos que ser, porque si no caen en terreno pedregoso, caen en terreno no fértil, caen entre las zarzas, y no podemos, ¿verdad? Esa palabra del Señor no, posiblemente en el momento pues nos llene y después Satanás venga y nos quita esa alegría, nos quita esa situación, ese momento que es de nosotros, que el Señor nos los regala, que nos da, que para que sintamos su presencia. No podemos dejar que un regalo, una bendición que el Señor nos da, nos lo quiten, nos lo arrebaten, porque ese es de nosotros, porque nosotros somos los hijos, el Hijo de Dios, y ese regalo que el Señor nos da, no podemos permitir que el maligno, que aquel que venga a acercarse, nos dañe esa encomienda que el Señor nos da, ¿verdad, Carlos? Eso es así. Mira, dice, estoy leyendo el Salmo, y el Salmo nos remonta, ¿verdad? Nos recuerda a ese nacimiento de Jesús. Amén. ¿Verdad? Dice que el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha. Y un poquito más abajo dice: eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo te engendré como rocío antes de la aurora, ¿verdad? Este es uno de los salmos que nos recuerda tanto quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? No fue, como decía en el Evangelio, no es cualquier persona, no es cualquier hombre. Es el Hijo de Dios desde su nacimiento, el propósito de Jesús. Estaba hablando, Jensen, estabas hablando de esta frase del que tenga oídos que oiga. Amén. Como no hay casualidades, ¿verdad? El Señor pone todo por una razón. Por eso esa inquietud que me puso de orar, ¿verdad? Cuando nosotros nos dañamos, tenemos que ir a donde el Creador para que nos repare. El propósito de los oídos es escuchar. Y si mis oídos no sirven para escuchar, necesito llevarlos a la garantía para que los reparen. ¿Verdad? Si mis oídos no sirven para eso, pues tengo que llevarlos a reparar, porque estoy fuera del propósito de Dios. No estoy cumpliendo con el propósito del cual me crearon. Y digo, yo no sé tú, yo trabajo en una compañía que hace productos, y cuando el producto no sirve para lo que se hizo, se tiene que reciclar, se tiene que botar y volverlo a hacer, ¿verdad? Así que si usted que me escucha no está haciendo lo que el Señor lo creó para hacer, si usted no está cumpliendo con su propósito, tiene que volver nuevamente. Vaya a la garantía, vaya donde el Padre, póngase en oración, póngase sus manos para que vuelva nuevamente a hacer lo que le falta. Porque tenemos un propósito que el Señor nos ha puesto. Tenemos un propósito en nuestras vidas, y es importante que usted y yo estemos en paz y en camino a ese propósito que el Señor nos dio. Algunos los conocemos, algunos aún no lo conocemos, pero el Señor nos los va a ir mostrando en el camino. Así es, Carlos. Mira, el Señor, ¿verdad? Nosotros, como te dije al principio, nos envía a compartir la palabra del Señor. Mira, el Señor, como dije en el tiempo anterior, que el Señor nos quiere que nosotros seamos felices, quiere que nosotros lo sigamos,
quiere que usted que me está escuchando, a pesar de su problema que tiene, a pesar de la enfermedad, a pesar